Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 8 de diciembre de 2020 y esto es La Contracrónica. Tras casi 300.000 casos confirmados, más de 7.000 fallecidos, una tasa de muertos por millón de habitantes que se encuentra entre las más altas del mundo y una tercera ola que está golpeando con gran dureza el país y que todavía está lejos de concluir, el gobierno sueco decidió a finales del mes pasado, endurecer las restricciones para ralentizar los contagios de COVID-19. Durante meses, Suecia fue la gran excepción en Europa. Era el lugar hacia el que miraban los escépticos que veían en Suecia, y más concretamente en su gobierno, una gestión exitosa de la pandemia, una gestión que conjugaba efectividad en el ámbito sanitario y sensatez en el ámbito económico. Los suecos evitaron, como bien sabemos, confinamientos durante la primavera y no solo confinamientos, sino otras medidas restrictivas que tanta contestación tuvieron en otras partes de Europa. Esto además se dio exceptuando ciertas zonas de Europa del Este. Desde luego en Europa Occidental estos confinamientos con mayor o menor dureza se dieron en todos los países. Bien, pues de eso hace ya 9 meses y se pueden sacar algunas conclusiones necesariamente provisionales porque, como bien sabemos, la pandemia todavía no ha concluido. Ya veremos el año próximo cuando todo esto se haya cerrado y podamos valorarlo con tiempo y con datos definitivos. Bien, si nos hacemos el análisis ahora, en el mes de diciembre, lo primero que vemos es que en comparación con sus vecinos, la epidemia en Suecia ha sido mucho más grave. Los efectos de la epidemia, la COVID-19 en Suecia, ha sido 5 veces más letal que en Dinamarca y 10 veces más que en Noruega. Pero a pesar de ello, no han conseguido, entre comillas, salvar la economía, que era una de las intenciones del gobierno de Löfven, que este año la economía sueca se desplomará entre un 5 y un 8%. No se sabe aún por qué no ha terminado el año. Es sin duda el peor dato de toda Escandinavia. Al gobierno de Stefan Löfven, que es un gobierno casi recién estrenado, las elecciones suecas fueron hace poco tiempo, es un gobierno socialdemócrata, no le ha quedado más remedio que mirar de frente a la realidad y tomar medidas que hace solo unos meses eran impensables. Durante los últimos meses, Suecia ha dado mucho que hablar, mucho más de lo que justifica el tamaño de aquel país. Es un país grande para los estándares europeos. Tiene, desde el punto de vista geográfico de superficie, tiene casi un poquito menos que la superficie, los kilómetros cuadrados que España, pero está mucho menos poblado. Tiene solo 10 millones de habitantes. Pues bien, ha dado que hablar por su gestión peculiar de la crisis del coronavirus. Bueno, ha dado tanto que hablar que a lo largo de este año, de 2020, he dedicado 2 contracrónicas, esta es la tercera, para hablar de este tema. La primera la hice en abril, cuando casi toda Europa se encontraba confinada, recordémoslo, esas contracrónicas de confinamiento que hice, como no podía salir de casa y el tema era el monotema, no hablábamos de otra historia, como por otro lado era normal, teniendo en cuenta cómo nos encontrábamos en aquel entonces, pues siguiendo país por país y viendo situaciones particulares, pues el caso sueco llamaba bastante la atención. Los españoles en aquel momento, en abril, recordémoslo, lo peor del confinamiento, no podíamos ir a la calle, estábamos todos bastante desesperados y en cambio veíamos a través de la televisión o de los medios por internet como los suecos salían a la calle, estaba empezando la primavera. Bueno, la primavera en Suecia llega un poquitín más tarde que en España, pero aún así veíamos imágenes de Estocolmo, de Gotemburgo, de Malmö, con gente paseando por la calle, yendo a tomar café, etcétera. Más o menos la vida normal, por supuesto. Nadie llevaba mascarilla y nos llamaba mucho la atención. En aquel entonces, cuando hice este programa, a mediados de abril, nosotros llevábamos ya en España un mes encerrados. Y eso de ver que no tan lejos, a fin de cuentas no está tan lejos Suecia, que había gente llevando una vida más o menos normal, pues nos llamaba mucho la atención. Ese es el que hice en abril. El segundo lo hice ya más tarde, a principios del verano, a finales de junio exactamente, cuando se veía que el paraíso sueco no era tal. Es decir, que la manera en la que habían abordado esta crisis, pues no estaba teniendo los resultados esperados. En aquel momento, los finales de junio estoy hablando, los contagios descendía ya, había pasado lo peor de la primera ola en toda Europa,
pero solo después de haber dejado en Suecia 5.000 víctimas mortales. Recordad que Suecia es un país de solo 10 millones de habitantes y una tasa de más de 500 muertos por millón de habitantes. Así es como estaba la cosa en Suecia a finales del mes de junio. El gobierno de Stefan Löfven hizo entonces una autocrítica bastante limitada, por cierto. Mantuvo su confianza sobre el epidemiólogo jefe Anders Tegnell, que se ha hecho famoso en toda Europa, por no decir en todo el mundo, entre los entendidos de esto del coronavirus. Dijo que habían cometido algún que otro error, pero que al margen de los pequeños detalles, que su estrategia era la adecuada. Lo esencial estaban en lo cierto, aunque quizá lo ideal sería tomar algunas precauciones, limitar reuniones multitudinarias, conciertos y cosas por el estilo. Es decir, que Suecia seguía en aquel momento, finales de junio, sin tomar medidas de envergadura. ¿Por qué? Pues a pesar de que ya había pasado la epidemia por encima. Es decir, esto no estamos hablando del mes de marzo, del mes de abril, cuando la cosa estaba empezando y los gobiernos pues actuaron un poco como pollo sin cabeza, iban de un lado para otro, y en este caso podemos hablar que prácticamente todos los gobiernos, con contadísimas excepciones, actuaron así. Bien, ¿por qué, a pesar de que ya les había pasado el tren por encima, seguían confiando en eso? Bien, pues porque estaban convencidos, y así lo hicieron ver, que lo peor, que la primera ola ya había pasado, lo peor de todo, y que a partir de ahí, pues el verano traería una bajada considerable en la tasa de contagio y que era posible que no se presentase una segunda ola. Ojo, esto no fue privativo de Suecia, otros países andaban diciéndolo o sin decirlo, más o menos en las mismas. Te vamos a ver si tenemos suerte y esta epidemia de coronavirus desaparece como desapareció la anterior, el coronavirus del año 2003, que había aparecido en noviembre de 2002 y desapareció a lo largo del verano de 2003. El último caso de aquella, no fue una pandemia porque no afectó a todo el mundo, pero de aquella epidemia que dejó, claro, muy poquitas víctimas mortales al lado de esta, tuvo lugar o se detectó en el mes de agosto de 2003. Algunos pensaron que era una posibilidad que fuese desapareciendo a lo largo del verano. Bien, pues así sucedió, pero ya digo, no solo en Suecia, sino en toda Europa. Se bajaron las pocas precauciones que habían tomado, las relajaron todavía más y empezó un verano. El verano en Suecia es corto, pero vivido muy a tope porque los suecos no disfrutan de muy buen tiempo y lo que nos llegaba de nuevo desde aquellas latitudes era lo mismo. En Suecia no estaba pasando nada. Lo habían tomado de una manera nórdica, una manera en la que había prevalecido la libertad individual, etcétera, y que además sus datos médicos no epidemiológicos eran muy buenos, o eso es lo que muchos querían ver. Bien, en Suecia hubo segunda ola, como la ha habido en todas partes, no solo de Europa, sino del mundo. En el caso de España empezó bien prontito, la arrancamos allá por finales de agosto, principios de septiembre. En Suecia empezó a principios de octubre. Vamos, tengo la gráfica delante, así que puedo ver perfectamente cuando empezó el repunte de contagios y la gráfica completa del año entero, del año 2020, y cuando con la media semanal y cuando empezó a repuntar también el número a ascender, mejor dicho, porque lo tenía muy bajito a lo largo del mes de septiembre y empezó a ascender de golpe el número de muertes provocadas por COVID, se entiende. Bien, pues esto fue a principios de octubre cuando se pasó de detectar aproximadamente unos 300, 400 casos diarios a detectar aproximadamente unos 1.000. Esto fue a principios de octubre y a finales de ese mes ya eran más de 3.000 diarios. Y en noviembre esto ha seguido subiendo. La fecha de máxima de muertes diarias se dio a finales de noviembre, la última semana de noviembre con 60 muertes, pero vamos, que los contagios han seguido ascendiendo pues hasta allá mismo, porque se mantienen bastante altos. A finales de noviembre la media diaria de nuevos contagios rondaba los 5 o 6.000 y de ahí ya no ha bajado o lo ha hecho muy ligeramente. La semana pasada se confirmaron, lo estoy viendo exactamente, la semana justo la anterior, 5.900 contagios, 5.947 contagios nuevos de promedio. Aunque eso sí es cierto, como os decía antes, los fallecimientos han descendido aproximadamente la mitad, de los 50-60 diarios que había a finales de noviembre a
los 20-30 que hay actualmente. Eso, pues, evidentemente es una buena noticia. Bien, hasta aquí nada especial, como podemos ver, si se tratase de cualquier otro país. Si estuviésemos hablando, pues no lo sé, de Alemania o de, bueno, si fuese Alemania llevaría más ceros porque el país está mucho más poblado, de Holanda, de Bélgica, el que sea, incluso de Italia o España. Bueno, pues me he limitado a mirar cómo ha ido evolucionando la situación. Pero claro, no estamos hablando en este aspecto de un país normal, estamos hablando de Suecia, que es el único país de Europa en el que esto del coronavirus o esto de la pandemia se abordó de un modo claramente distinto a como se hizo en otros países. La idea fue, evidentemente, del gobierno, que es quien lo puso en práctica, pero esto vino de este tipo que os decía antes, Anders Tegnell, un epidemiólogo sueco bastante prestigioso entre los de su oficio, que vino a decirle a su jefe, que es el primer ministro del país, que bueno, que no se lo tomase tan a la tremenda, que la cosa, pues, había muchas maneras de llevar esto adelante. Algo parecido a lo que había sucedido a lo largo del mes de marzo en el Reino Unido con Boris Johnson. Que lo que pasa es que a Boris Johnson le duró la cosa semana y media. Después ya se vio obligado a hacer un confinamiento mucho más duro. Lo que vino a decirle Tegnell a Stefan Löfven, de una manera más o menos decidida, es que las medidas de contención tenían que ser voluntarias. Es decir, que el gobierno no se tenía que meter en eso. Tenía que poner unas medidas básicas, pues pedir a la gente, a la gente mayor, sobre todo, que no saliese a la calle, que se autoconfinase, prohibir las grandes concentraciones de gente y poquito más. ¿Por qué? Pues porque el resto ya se encargaría de hacerlo la inmunidad de grupo, que es un tema que venimos, la inmunidad de rebaño, que llaman también, que venimos, lo traducen literalmente el inglés, lo de herd immunity, y se ha quedado con eso de inmunidad de rebaño. A mí lo de rebaño no me gusta mucho porque hablar de rebaño es como si fuésemos ovejas, y claro, no somos propiamente ovejas. Es más correcto, creo yo, decirlo de inmunidad de grupo. Pues venía Tegnell con la idea de la inmunidad de grupo, algo de lo que se habló bastante allá por el mes de marzo y el mes de abril. Esto evidentemente tenía unos costes, no iba a ser gratis. Implicaba sacrificar a un número importante de vidas, de personas, especialmente las mayores, pues mayores de 70 o de 80 años, y sacrificarlas de un modo consciente. Es decir, no vamos a tomar medidas grandes para frenar la interacción social, vamos a permanecer en observación. Vamos a dejar que la gente salga de casa, que se relacionen, etcétera, porque vamos a hacer podemos llamarlo experimento, a ver si realmente la cosa funciona así. A cambio, tiene su ventaja. Van a morir unos pocos, o así se lo debió vender, a cambio de que el país quede rápidamente inmunizado. Y sobre todo, que la economía no lo note. Que los suecos no se vean a la vuelta de unos meses o de un año más pobres de lo que eran el día 15 de marzo o el 1 de abril. Esto tendría otra derivada también importante, por lo menos en Suecia, y es que si no se tomaban estas medidas tan restrictivas que tanta contestación han encontrado en otros países, caso de Alemania, por ejemplo, algo menos en los países del sur como España e Italia, pero también ha existido esa contestación, bien, en este caso se salvaguardarían, es decir, no se verían violentados los derechos individuales. La verdad es que la receta de Tegnell parecía bastante atractiva. Va a morir gente que de cualquier manera moriría, tal y como se estaba viendo en España o en Italia o en la propia Francia, y a cambio pues vamos a salvar vidas por un lado de gente que no tiene que estar encerrada en su casa con los problemas añadidos de estar encerrado, y sobre todo vamos a salvar vidas vía el salvamento de la economía, es decir, que no tendrán que cerrar empresas y por lo tanto pues no nos veremos dentro de un año peor de lo que estamos ahora mismo. De hecho, algunos pensaban que incluso se iban a encontrar mejor, porque mientras otras economías europeas se derrumbarían, la sueca pues se mantendría más o menos incólume y aprovecharía poco después, el año siguiente, aprovecharía esa ventaja. Claro, a fin de cuentas, otros países europeos, especialmente los del sur, como Francia, Italia o la propia España, estaban asistiendo en aquel momento a una auténtica masacre en sus hospitales y en sus residencias para ancianos, y a la vez contemplaban atónitos el derrumbe económico, que esto ya lo vimos desde el primer mes. En el mes de abril ya sabíamos que esto era el acabose, y si no el acabose, casi se acercaba bastante.
En Suecia lo más, adoptando esta estrategia de Tegnell, lo más que habrían de lamentar pues serían unos cuantos muertos, que muchos veían que eran poco menos que inevitables ante una cosa como esta, pero la economía no se enteraría. O se enteraría muy poquito, es decir, que no tendrían que lamentar, por ejemplo, de crecimiento, se recortaría quizá el crecimiento de Suecia 2 o 3 décimas y poquito más. Es decir, esto eran los más optimistas en aquel momento, hablaban en estos términos. Muchos en el sur de Europa en aquel momento pidieron que se aplicase en España o en Italia o en Francia, que se aplicase lo que dieron en llamar modelo sueco. Y esto, tenéis ahí un montón de artículos de prensa. Bueno, en internet se vio bastante más, especialmente en YouTube y en sitios así, donde yo en aquel momento pude ver algunos análisis muy bien hechos, por cierto, en lo que los que explicaban cómo el modelo sueco pues era más inteligente y además tenía muchas posibilidades de funcionar. El modelo sueco de lucha contra la pandemia. Luego hay otro modelo sueco que es el modelo sueco tradicional, el socialdemócrata que tanto gusta a los partidos de izquierda de toda Europa y no solo, también de Hispanoamérica. Pero bueno, el hecho es que la sociedad sueca es muy diferente a las del sur de Europa. Es un país menos densamente poblado, que puede ser la Italia, Francia o España. España no es que esté muy densamente poblado, sino que la población está mal repartida, podríamos decirlo así. El país está medio vacío, especialmente en su interior, pero luego las ciudades son grandes y además vivimos los españoles un poco apiñados, apelotonados en las ciudades. No hay más que llegar a cualquier ciudad española, un pueblo, basta que veamos un pueblo y vemos que está todo los campos de labor alrededor y toda la gente metida en un par de kilómetros cuadrados. Bueno, pues esto es una peculiaridad del sur de Europa que hunde sus raíces. Bueno, pues habría que irse casi al Imperio Romano y bueno, la geografía propia, la pluviosidad que tenemos, etcétera. Bien, esto por un lado. Luego, por otro, los suecos no son especialmente sociables, así que lo suyo era pues no comparar Suecia con España o Italia, sino compararlo con países similares, cultural y geográficamente. Aquí a la contra me habéis traído en muchas ocasiones el caso sueco, el modelo sueco, y siempre os he dicho lo mismo. Bueno, es que no debemos comparar con Italia, es que debemos comparar con Dinamarca, que está enfrente y son muy parecidos. Aquí tenemos mucho donde elegir, porque Suecia no está sola, no es un país perdido, todo lo contrario. Comparte una frontera terrestre bastante larga con Noruega, no tanto, pero lo suficientemente larga con Finlandia, y con Dinamarca no comparte frontera terrestre, pero la relación entre ambos países es muy fluida, es por el sur, a través del Sund, el estrecho que separa el mar Báltico del mar del norte. Bueno, de hecho, Copenhague y Malmö distan 40 kilómetros a través de un gran puente que hicieron en los años 90, que salva el estrecho del Sund. Culturalmente, Dinamarca y Suecia son muy similares, bueno, hasta el punto que a los no escandinavos, entre los cuales me incluyo, pues nos cuesta distinguir el idioma sueco del idioma danés. Si nos ponen dos textos y nos dicen dime cuál está en sueco y cuál está en danés, nos costarían. Estoy hablando de los no escandinavos que no tenemos ni idea de sueco ni tampoco ni idea de danés. Bien, si comparamos los países escandinavos es donde el famoso modelo sueco se viene abajo y además se viene abajo con estrépito. Os estoy mostrando en este momento un gráfico. Ya sabéis que a veces os los pongo porque creo que son importantes para entender bien el análisis, con la tasa de muertos por millón de habitantes. Es la tasa de muertos que había a día 6 de diciembre, es decir, hace un par de días. En fin, no hace falta mucho más, no hace falta que os diga más. De hecho, voy a abrirlo y así lo vamos a ver juntos. Vemos que Suecia está en 698, Dinamarca en 153, Finlandia en 75 y Noruega en 65. En este punto podríamos pensar que sí que es cierto, pero que a cambio, que es verdad, que ha muerto más gente de la que ha muerto en Dinamarca o de la que ha muerto en Finlandia o por supuesto de la que ha muerto en Noruega. Pero que a cambio, pues la economía sueca apenas ha notado el impacto de la pandemia. Que los suecos no se han quedado sin empleo, por ejemplo, que las empresas suecas no han tenido que cerrar. Podríamos mirarlo también desde ese punto de vista y sería perfectamente legítimo. La economía y la salud, a pesar de que se ha hecho una disyuntiva muy falaz en los últimos meses, hay que elegir entre la economía y la salud. No, hay que elegir ambas. La economía y la salud están íntimamente entrelazadas. Un país con una economía devastada difícilmente podrá cuidar de la salud de sus habitantes. Bien, pues aquí los datos nos cuentan una historia distinta.
tal y como vemos en este otro gráfico que os estoy poniendo en este preciso instante. Bien, es un gráfico con la caída estimada del PIB para este año. Como podemos ver, los 4 países escandinavos, faltaría Islandia, que está en Escandinavia, al menos culturalmente, que ese sí que es un país francamente pequeño, pero bueno, con estos 4 yo creo que nos basta. Podemos ver que en todos los 4 casos se produce una caída considerable, hay entre un 3% en el caso de Noruega y un 5,5% en el caso de Suecia. Como vemos, no sé, tomar medidas restrictivas, decretar confinamientos y cierres de negocios, pues ha ocasionado un gran daño económico, pero no hacerlo también. Y si nos fiamos de los datos, incluso en mayor medida. Esto, como es lógico, cuando vemos estas caídas de PIB tan bestiales, más en este gráfico que os estoy mostrando, no solo muestra los 2 últimos años, sino desde el año 2010, para que nos hagamos una idea de lo bien que había llegado a ir la economía sueca, especialmente entre los años 2015 y 2018. El año pasado, 2019, ya no fue tan bueno. Bien. Esto tiene una consecuencia directa en el empleo. Es decir, la gente que se queda sin trabajo porque la economía decrece y las empresas tienen que cerrar y las que no cierran pues dejan de contratar gente. Os estoy mostrando en este preciso instante el gráfico con la tasa de desempleo esperada. La oficial es la de bueno, esperada no, son datos reales al mes de noviembre de este año, de 2020. Vemos que ha habido un repunte en los 4 casos. En Suecia pasará del 7% el año pasado a aproximadamente el 8,5% este año, 8,5-9%. Y bueno, es un incremento similar al de Finlandia e inferior al de Dinamarca y especialmente al de Noruega. Cabría preguntarse por qué ha sucedido esto. Si en principio la economía no se ha detenido, la economía sueca. No se ha detenido por decreto, quiero decir, en ningún momento a lo largo de este año. Bien, una cosa es que no lo haya hecho por decreto y otra es que lo haya hecho de facto. En Suecia muchas empresas han pasado al teletrabajo, como ha sucedido en todo el mundo, y otras directamente han cerrado por falta de demanda. Especialmente bares, cafeterías, restaurantes, servicios turísticos, hoteles, etc. Que el gobierno no obligase a un militar y a encerrarse no significa que muchos voluntariamente lo hiciesen, por miedo a contagiarse. Y pues así, la única manera, cuando sabes cómo se contagia esto, pues lo mejor es encerrarse, reduciendo así de una manera significativa las interacciones sociales y por lo tanto las oportunidades de agarrar el coronavirus. Luego hay otro elemento aquí. La economía sueca está muy globalizada, es de las economías más globalizadas de todo el mundo y perfectamente integrada en la economía mundial y especialmente en la economía europea. A efectos industriales, Suecia, cualquiera que conozca aquel país lo habrá podido ver con sus propios ojos, es como una Alemania en miniatura. La mayor parte de su producción se exporta. Tienen además marcas señeras muy conocidas de automóviles y de todo tipo de maquinaria y muy respetadas, incluso de cámaras de fotos, por cierto. Los suecos hacen unas cámaras extraordinarias, las Hasselblad, extraordinariamente caras también. Bueno, el hecho es que casi toda la exportación de Suecia, la industrial, desde luego, se va a los países europeos. Aproximadamente el 70% va dirigida a la Unión Europea, el Reino Unido y Noruega. Es decir, que ese toro, se encerrasen o no se encerrasen, no podían esquivarlo. Tampoco podía el gobierno evitar el razonable miedo de una población muy envejecida. Suecia tiene una de las poblaciones más envejecidas del mundo, a contagiarse y arriesgarse a morir por una enfermedad que se ceba con los ancianos. Resumiendo, que no había manera de salvar la economía, entrecomilladlo otra vez, porque, bueno, por más que la promesa de Tegnell fuese esa misma, algo así como nos inmunizamos rápido a cambio de un pequeño sacrificio y luego podremos seguir como si no hubiese pasado casi nada, pues no ha sucedido así. Ese es el mensaje que querían oír no solo el gobierno sueco, sino todos los gobiernos, allá por 1 de marzo. Pero la realidad se impuso muy rápido. Primero en los países del sur de Europa, con la población concentrada en ciudades y de natural más sociables, y luego llegó al norte, llegó más tarde, pero lo hizo igualmente. No sé, quizá Löfven y su gobierno pensaron que la proverbial disciplina y el autocontrol sueco bastarían, pero la disciplina sueca no es muy diferente a la noruega o a la danesa, y en estos dos países no fueron tan confiados.
Quizá, tal vez ahí esté la clave de todo, en un exceso de confianza que han terminado pagando mucho más caro de lo que pensaban. Vamos con la contrarréplica, empezamos con David de Barcelona, que tiene una pregunta sobre la oposición venezolana. Hola, Fernando. Acabo de escuchar tu contracrónica de las elecciones de Venezuela y quería hacerte una pregunta. ¿Cuál es el problema con la eh, oposición venezolana? Lo digo porque un día escuché, y creo que no fue la única vez, escuché a Boris Izaguirre, escritor venezolano, periodista, y bueno, y sale mucho en la televisión, que le preguntaban sobre Venezuela, etcétera, y en fin, dijo una frase que a mí me dejó un poco parado, que fue que la oposición venezolana había cometido errores gravísimos y eso impedía cualquier oposición. Bueno, no me ha llegado ninguna otra información de cuál es ese problema que tiene o que ha tenido o los errores que ha cometido la oposición para no poder tener una cierta posibilidad de derrocar al chavismo, cosa que supongo que es complicada por mucho que te apoye mucha gente. Bueno, no sé si puedes contestar a esta pregunta, si tienes tú alguna información al respecto. Muchas gracias y saludos. Pues mira, David, de esto sería una historia muy larga, daría para escribir pues un libro tranquilamente, pero además uno de los largos. A la oposición venezolana le ha pasado lo mismo que a la cubana o que a los opositores al franquismo, con la salvedad de que tanto la oposición cubana como la antifranquista fue ilegalizada y perseguida desde el principio, y ese no es el caso de Venezuela. En Venezuela se les ha permitido existir, apretándoles el dogal poco a poco hasta asfixiarlos. Los opositores venezolanos, además, han estado divididos siempre en una miriada de partidos y partidillos, y el personalismo ha contado muchísimo en la oposición venezolana. En muchos momentos, más que de oposición, se hablaba y se sigue hablando de figuras de oposición. Gente como nombres que te sonarán: Enrique Capriles, Leopoldo López, María Corina Machado, bueno, últimamente Juan Guaidó. Es decir, generalmente además enfrentados entre ellos y colaborando entre sí con muchas reticencias. Luego ha sucedido también que había partidos de oposición indistinguibles del chavismo desde el punto de vista ideológico. Y claro, entre el producto original con poder y el sucedáneo sin poder, pues muchos se quedaban con el original. En Venezuela luego pasó otra cosa que ayuda a entender bastante, además, a entender lo que ha pasado. El sistema político anterior a Chávez, el nacido en 1958 con el Pacto de Punto Fijo, tras la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, fue laminado y condenado al ostracismo desde 1999. Luego nadie lo reclamó y el chavismo pudo legitimarse sobre ello. Algo parecido a lo que hizo Hitler con la República de Weimar. El sistema de punto fijo, que auspiciaba el turno pacífico entre dos partidos, la COPEI y Acción Democrática, tenía muchísimos defectos y derivó un sistema tremendamente corrupto, al menos los partidos que lo protagonizaban, pero vamos, después de lo que hemos visto era infinitamente mejor que la revolución bolivariana que trajo Chávez bajo el brazo. Jubilar punto fijo y condenarlo al olvido fue el primer triunfo de Chávez, porque en esa condena iban unidas pues otras condenas, la condena de los partidos del pacto y sus políticos. Lo costó muchísimo, varios años de hecho, hasta que la oposición se reorganizó con partidos y con líderes nuevos. Una de las razones por las cuales los líderes de la oposición venezolana son todos tan jóvenes. El más mayor de todos creo que es Capriles o López, que tiene, pues que nacieron todos ya como mínimo en los años 70. Es difícil encontrar opositores que participasen, hoy por hoy, que participasen de la época de punto fijo. Como ves, son muchos los elementos que concurren aquí, pero el principal de todos es la férrea voluntad de poder de Chávez primero y de Maduro después, que han hecho todo lo que ha estado en su mano, fuese legal o ilegal, para retener el poder. Y en esa siguen. Bien, vamos ahora con Carlos, también de Barcelona, que nos habla del Brexit y de su impacto en la economía española. Estaba escuchando una contracrónica en la que, bueno, estabas hablando la última que había escuchado, que estábamos, bueno, ante una situación que está todo, la economía, estamos en un momento muy muy malo y
y yo creo bueno, ahí no es que te hayas olvidado, porque lo has tratado, yo sé que lo has tratado en muchas contracrónicas, el tema del Brexit, ¿no? Pero yo creo que a todo eso que decías habría que sumar el tema del Brexit. El Brexit, estamos a días de que se solucione, de que se diga cómo va a quedar. Yo no sé si será realmente lo último que se vaya a hacer, realmente si vamos a llegar a la fase final y se va a acabar esta historia, pero lo que está claro es que en estos momentos a España esto no es despreciable. Es decir, aparte de todos los males, ¿no?, que nos están acosando, el coronavirus y la crisis económica, a todo eso hay que sumarle el Brexit. El Brexit es para España, yo creo que va a ser un golpe más. No digo golpe mortal, porque también hay que ser positivos y pensar que de la humanidad sale de todo. Pero creo que todos esos jubilados ingleses que quizás ya no puedan estar cotizando en España, todos esos turistas que dejarán de venir, bueno, ya habían dejado de venir este año, pero es que además el Brexit no sé si va a ser otro motivo más para que dejen de venir, no sé si se les va a poder atender seguridad social, hay muchas cosas que no han quedado claras, y a días de que llegue el final de todo esto, a días, estamos sin saber realmente cómo va a finalizar. Entonces, a mí me da la sensación, y repito, sin ser pesimista, pienso exactamente lo mismo que estabas diciendo tú en esta contracrónica. Estamos de verdad, para España, que somos un país que se basa en los servicios, estamos ante una tormenta perfecta, y además con un gobierno que creo que no está haciendo las cosas bien. Bueno, Carlos, el Brexit es uno de los temas clásicos de la contra. Le he dedicado, no sé el número exacto, pero vamos, decenas de programas desde 2016. Ayer, como supongo que sabrás, hubo una reunión que estuve siguiendo, por supuesto, y bien, el tiempo corre. Estamos ya a día 8, por lo que quedan 3 semanas y nadie sabe cómo va a acabar esto. El Brexit supone, lo sabemos desde el principio, un varapalo muy serio para la economía española, pues porque cada año vienen 18 millones de británicos a España y porque ambos países tienen unas relaciones comerciales muy fluidas. No hay más que ir al aeropuerto y ver la cantidad de aviones que salen para aeropuertos ingleses. Creo que el aeropuerto internacional mejor conectado con Madrid-Barajas es indiscutiblemente los aeropuertos de Londres. Vamos, de eso no me cabe la menor duda. A cierta distancia, de otros aeropuertos importantes como puede ser el de París. Bien, son muchísimas las empresas en el Reino Unido que son españolas y las empresas británicas que están en España, que operan en España. Eso por no hablar incluso de empresas mixtas. El caso de Iberia con British Airways, que hace ya casi 10 años pues montaron aquello de IAG, que es una empresa medio española, medio británica. Tiene la sede operativa en Londres, pero la sede social está en Madrid. Bueno, eso por no hablar de bienes intermedios que se fabrican aquí y se ensamblan en Gran Bretaña o viceversa. Pero vamos, que sí, que si esto termina sin acuerdo, seremos junto a franceses e irlandeses quienes más lo noten, y quienes más lo noten para mal. Bien, seguimos con Javier de Pamplona, que pregunta por un vídeo de Academia Play, de mis amigos de Academia Play, que ha ocasionado cierta polémica. Y te he adjuntado un vídeo de Academia Play que me imagino que habrás visto. Trata sobre la historia del País Vasco. No tanto sobre la historia del País Vasco, sino sobre toda la construcción nacional que ha ido haciendo desde que Sabino Arana inició el movimiento nacionalista vasco hasta nuestros días, con cambios de nombre de pueblos incluido, cambio de nombres de calles, invenciones literarias, todo tipo de manipulación, de modificación de la historia para llegar a un punto en el que muchísima gente nacionalista y no nacionalista crea que País Vasco es algo distinto de España. Me gustaría que comentases, no sé si tienes un rato y lo ves,
y que comentases si crees que es acertado, si crees que algún dato es impreciso, porque en los círculos del nacionalismo vasco, tanto de izquierdas como de derechas, ha generado bastante escozor. Les ha molestado bastante ponerles frente al espejo y decirles, oye, mira, que sepáis que los mayores ilustres, o que entre los mayores ilustres españoles eran vascos, que que muchísimos de los conquistadores también más ilustres eran vascos y eran españoles. Entonces, nada, a ver si puedes verlo y lo comentas, que me parece que es, la verdad que el vídeo está bastante bien. Un saludo. Pues sí he visto el vídeo, Javier, veo todos los vídeos de Academia Play, me gustan mucho. El guión es de Fernando García Cortázar, que es un historiador bilbaíno muy prestigioso, ya con cierta edad, con muchísima obra publicada. Según lo estaba viendo ayer, pues nada, según lo veía, además a la vuelta de 5 minutos, lo primero que pensé es que habían puesto el dedo en la llaga y que se la iban a armar, y efectivamente, hoy he visto en la cuenta de Javier Rubio 11, que es el que lleva al capo de Academia Play, como le estaban ya poco menos que amenazando con denunciarle por, ya ves tú, por colgar un vídeo en YouTube, la mar de educado. El nacionalismo vasco, como todos los nacionalismos, necesitó siempre amoldar la historia a su propio relato político, para legitimarse, como es lógico. Como en el País Vasco los nacionalistas han disfrutado durante 40 años de un poder omnímodo, pues esa historia adaptada a las exigencias básicamente del PNV ha pasado a ser la historia oficial. Era algo complicado, porque claro, hasta hace no tanto tiempo los vascos presumían de ser más españoles que nadie. Y lo cierto es que su papel en la historia de España ha sido fundamental. No se puede entender la historia de España sin los vascos. Hay vascos enredados en prácticamente todos los episodios de la historia de España. Están por todos los lados. Y esto es un hecho, claro, que los nacionalistas han tratado de ir tapando o relativizando, con bastante éxito, por cierto, al menos de puertas adentro. Muchos escolares en el País Vasco desconocen a vascos ilustres del pasado o se los enseñan pasando así muy por encima de puntillas para no tener que dar detalles. Algo similar ha sucedido con ciertos topónimos que han desaparecido del mapa, como Fuenterrabía, un nombre precioso, por cierto, que se llamó así, pues que se dio 1000 años hasta que lo eliminaron por decreto, dejando solo el topónimo en vasco, que es Hondarribia, que es, por cierto, Fuenterrabía / Hondarribia, es el pueblo más bonito de España. En otros mantuvieron los dos. Fue el caso de Donosti, por ejemplo, que es San Sebastián, o Mondragón, que en vasco es Arrasate. Pero claro, Mondragón es un pueblo muy industrial, y si ponían solo Arrasate en la autopista, pues los camioneros se perderían. Yo la verdad es que siempre empleo los topónimos en castellano, ya sean los topónimos en el País Vasco o en Polonia, si es que existen. Si hablase vasco, pues emplearía los topónimos en vasco, que es lo correcto, aunque por regla general los medios de comunicación en castellano hablan de lugares como Legutiano, que aparece en el vídeo de Academia Play, cuyo topónimo fundacional fue Villarreal de Álava, allá por el siglo XIV. Por cierto, en el caso de Legutiano, le cambiaron otra vez el nombre y le pusieron Legutio. Lo que yo ya no sé es cómo lo llamarán los villarrealenses o los legutianíes. No tengo ni idea cuál será el gentilicio y cómo se referirán a sí mismos. Tampoco es que sea un pueblo muy grande, es un pueblo pequeñito al norte de Vitoria. Bien, pues ya vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla pues del tema este de Venezuela. Nicolás perpetra una estafa democrática, todo tropel y todo farsa, porque quiere dar legitimidad democrática a la toma de la Asamblea Nacional. Toma con la que deja a la oposición en lo extraoficial y con ello la tiranía puede machacar a los opositores a título particular. Toda tiranía consuma el hambre, los cerrojos y la desesperación del pueblo, ante los ojos escandalizados de los huidos y los foráneos. Asco hasta la náusea da ver la sordidez chavista. Grima da mirar a los filochavistas. E impotencia da comprobar lo implacable del avance del socialismo del siglo XXI en aquella que siempre fue tierra de promisión. Aquel calvario es desgarrador, y acoger a los venezolanos es ya un simple acto de decoro. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, nos despedimos hasta la contra de mañana, que será miércoles, y estaré aquí. Espero encontraros al otro lado. Hasta mañana, amigos.